Buenas tardes a cada uno y a cada una de ustedes. Bueno, dentro del marco de la actividad propuesta, en el diálogo número 2, elegí abordar como tensión el acceso a la sociedad del conocimiento como derecho. Me pareció interesante y sobre todo un desafío poder pensar a la tecnología desde un lugar de inclusión, convertida en un derecho, ya que por lo general vinculo más el análisis de estas situaciones relacionadas, ¿no?, a las prácticas pedagógicas, que por ahí es mi contexto más cercano. Entonces me pareció todo un desafío poder pensar la tecnología desde algo más social, más político, más global, si se quiere decir. Entonces, para poder realizar este mapa conceptual, abordé como referencia 3 autores, 2 que se encuentran dentro de lo propuesto por la diplomatura, que es López y Vinimelis, y también decidí incorporar la visión de Gentili, ya que me parece que hace un aporte bastante interesante desde la mirada más regional, más cercana a las instituciones escolares latinoamericanas. Entonces consideré que podía tener una visión que ampliara un poquito más lo que sucede dentro de esta sociedad del conocimiento dentro de nuestras escuelas. Para ello entonces vinculé diferentes conceptos dentro del mapa, partiendo justamente del acceso a la sociedad del conocimiento como derecho humano. En este mapa vinculé los conceptos que me parecían no solamente los más importantes, sino los que justamente me iban a permitir generar una secuencia lógica en esta reflexión, en aquellas ideas que quería destacar. Y bueno, entonces partí un poco de la clasificación de los derechos, cómo se origina un derecho a nivel un poco histórico, para llegar a entender entonces por qué la inclusión digital se convierte en un derecho humano. Entendiendo entonces que esa exclusión digital equivale a la exclusión social, cosa que me llamó mucho la atención. Entonces me pareció interesante poder profundizar un poco más sobre eso. Entonces, una vez abordada esa inclusión digital, trabajo un poquito más lo que es la sociedad del conocimiento entendida como un paradigma tecnoeconómico y esta vinculación dentro del proceso de escolarización latinoamericana y abordándola desde la interpretación crítica propuesta por Vinimelis. Entonces, para poder avanzar un poquito más sobre el mapa, voy a pasar entonces a focalizarme en la primera parte, en donde, bueno, abordo lo que es la clasificación de estos derechos, que es una clasificación propuesta por Basak, en donde explica secuencialmente que se comienza por los derechos civiles y políticos, en donde se reclamaba un poco esta libertad de pensamiento, de expresión, el derecho a la propiedad, a establecer contratos válidos, el derecho a la justicia. Y progresivamente con el avance de las sociedades aparecen la necesidad de reclamar los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces aparece acá la figura muy importante del obrero, del proletariado, que reclama justamente una vida digna, ¿sí? Esos derechos necesarios en donde el Estado debe otorgarlos y garantizar ese acceso a cada uno de sus ciudadanos, ¿sí? Entonces, a partir de allí, aparece una tercera fase, que son estos denominados derechos colectivos o de solidaridad, que proviene entonces de estas nuevas reivindicaciones de los ciudadanos y que justamente están vinculadas a las transformaciones tecnológicas, a los conocimientos científicos y cómo influyen esto en nuestra vida, ¿sí? Que es producto de toda esta evolución social, científica, técnica, cultural. En donde se parte entonces a estos 3 bloques de derechos, pensando en la protección del ecosistema y el patrimonio de la humanidad, en el nuevo estatuto jurídico sobre la vida humana, y principalmente nosotros nos vamos a enfocar entonces en estos derivados de las nuevas tecnologías, de la comunicación y de la información. Dentro de este grupo se hace referencia al derecho a la comunicación y a la información, a los derechos en la red, y a los derechos de los menores, desde aquí donde me voy a focalizar un poco más, en donde se dice que, bueno, que estos avances, ¿sí?, que se generan en esta sociedad del conocimiento deben ser disfrutados por todos,
los seres humanos, generando estas situaciones de igualdad. Entonces, comprendemos a esta inclusión digital como esa posibilidad de incrementar el acceso a la información, a las tecnologías de la comunicación, a la formación de las TICs, al servicio de todas las comunidades del mundo. Entendiendo entonces que también hay obstáculos que hay que superar, que justamente hacen referencia a esta brecha digital, a la censura, a la desinformación, las noticias falsas, a todo lo que actualmente encontramos en nuestras redes sociales, al uso de internet, a todo lo que consumimos y transformamos justamente en puntos de conocimiento para nosotros. Entonces, lo que se propone en este texto principalmente es pensar cuáles son esos verdaderos pilares de la sociedad del conocimiento, ¿sí? Que se propone desde la UNESCO que sean la educación, la ética, la participación, siempre pensados en el desarrollo humano. Entonces, pensando un poco en estos obstáculos y demás, pienso, ¿cuál sería entonces esta consecuencia de esta demandada inclusión digital? Y bueno, creo que un poco desde mi punto de vista y desde lo que fui leyendo, creo que se hace un abordaje que es un poco superfluo, donde la innovación, los cambios, los proyectos, siguen estando vinculados a un solo sector de la sociedad y que justamente coincide que esos sectores están conformados por actores que promueven el neoliberalismo. Entonces me pregunto, ¿no? Si en un mundo globalizado, en donde se hace necesario incluir a los excluidos, ¿qué sucede con este proceso de escolarización? ¿Sí? Entonces, es por este motivo que me pareció interesante ver la propuesta de Gentili, ¿sí? En donde habla de este proceso de escolarización latinoamericana. Entonces, Gentili plantea que el proceso de escolarización se encuentra asignado por una dinámica de exclusión incluyente, un concepto que me llamó mucho la atención, y que con esto quiere decir que las acciones vinculadas a la inclusión resultan insuficientes para revertir justamente el aislamiento, la marginación y la negación de los derechos de las personas involucradas. Entonces, plantea que presenciamos una universalización sin derechos, porque si bien ha habido una expansión de la escolaridad, el derecho a la educación continúa siendo negado y hay diversos factores que impiden esa realización, y que sumado a esta idea se vincula a la expansión condicionada, donde los sistemas nacionales de educación han tendido a crecer en el marco de una intensa dinámica de segmentación y diferenciación institucional, lo que provoca en nuestros estudiantes oportunidades de acceso que son altamente desiguales. Entonces, es importante reconocer cuáles son esos factores que provocan esta exclusión incluyente, en donde se identifica la pobreza, la desigualdad de los sistemas escolares y justamente esa mirada privatista, economicista sobre los derechos, ¿sí? Entonces, en este marco es importante reconocer que existe el desempleo, el hambre, la desnutrición, que son factores que no nos permiten tener el mismo tránsito por las instituciones educativas y mucho menos pensar en hacer efectivo esto de la inclusión digital como derecho humano si no abordamos también problemas estructurales que se hacen presentes en la realidad de nuestra sociedad, de nuestras comunidades. Entonces, creo que en este contexto es importante recuperar este pensamiento crítico que se encuentra dentro del texto de Vinimelis, en donde, bueno, se hace muy necesario pensar entonces de esa manera crítica, yo creo que nuestras acciones como docentes, como ciudadanos, y es por ello que quise rescatar la importancia del conocimiento como emancipación, y en palabras, literales del texto, pensar que conocer es reconocer al otro como sujeto que conoce. Y que para ello debemos hacer efectivas las vías de exploración, ¿sí?, que se plantean en este texto, asumiendo que hay actores que poseen una experiencia significativa que debe ser reconocida, que hay otras formas de conocimiento, otras posibilidades de hacer, que hay otros seres que contribuyen y que no pueden ser excluidos y que no pueden ser entendidos como inferiores, y sobre todo también recuperar lo local, lo regional,
¿sí? Que sigue teniendo valor y que sigue existiendo a pesar de la globalización. Por lo tanto, me pareció importante entonces entender estos indicios de transformación social desde la praxis de los individuos, de los grupos, de los movimientos colectivos, que reflejan la potencial construcción de nuestra sociedad del conocimiento emancipatoria y que no solamente está vinculado a lo que estamos produciendo a nivel académico, dentro de las universidades, lo que sucede dentro del mercado, en la lógica de las empresas, sino que también el conocimiento empieza a circular por otras vías que no son las que están canalizadas dentro de las instituciones. El conocimiento se genera fuera de las instituciones y debe ser recuperado como un producto cultural. Entonces, a modo de finalización, me pareció interesante poder rescatar entonces esta frase que nombraba de Sousa Santos, que dice justamente que conocer es reconocer al otro como sujeto de conocimiento, es progresar en el sentido de elevar al otro del estatus de objeto al estatus de sujeto. Esta forma de conocimiento como reconocimiento es lo que denominamos solidaridad. Entonces, creo que el aporte es construir, ¿sí? Y pensar que hay gente que vive y trabaja en circunstancias que son olvidados, que son marginados, que son negados por diferentes factores y que debemos comenzar a visibilizarlos y que como docentes, en nuestro caso, comenzar a entender que las acciones que realizamos dentro de las escuelas es una defensa de los derechos de nuestros estudiantes. De esta manera, entonces, concluyo este apartado dentro de la actividad, dentro del diálogo número 2.